Dios les bendiga. Hoy es un gran día, ¿verdad que sí? Amén. Hemos visto los milagros de Dios. Amén. Hemos visto liberación, hemos visto sanidad. Ahí está un testimonio de sanidad. Amén. Pero de un testimonio de liberación. Estamos viendo que lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo enseñó es real. Amén. Aquí no hay cuentos, aquí no hay especulaciones, aquí no hay teorías, aquí no hay leyendas, aquí todas las cosas son reales. Amén. 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 Bien, vamos a continuar nivel 4, lección 1 de sanidad y milagros. Les sugiero que le den like a la campanita en nuestro canal de YouTube para que puedan ver toda la serie. La anterior es guerra espiritual, esta es sanidad y milagros, y sí estamos viendo sanidad y milagros. Hay muchas maneras de ministrar a los enfermos y a los poseídos por demonios. Esto es un resumen de ambos ministerios, tanto el de liberación como el de sanidad. En los evangelios y en el libro de Hechos vemos las diferentes maneras en las que Jesús ministraba a las necesidades de la gente. Todos quienes participan en el evangelismo por milagros deben ser guiados por el Espíritu. Incluso cuando un cristiano es sanado, los no creyentes se enteran de ello. Ese video que les digo de José, cómo creció su pierna, como un par de centímetros, no lo medimos desafortunadamente, pero sí fue un tanto así. Lo vio gente que no es cristiana, yo se los enseñé y la expresión era ¡ah! Estoy sorprendida, digo una. El otro igual, su expresión fue de asombro. Los no creyentes se enteran de esto, para que vean que Dios sigue haciendo milagros, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Amén. Cada sanidad, liberación y milagro debe guiar a los incrédulos a creer. ¿Por qué subimos estos? Vamos a subir ese video. Ya nuestra hermanita Nancy, que tiene el ministerio de publicidad, de periodismo aquí en esta iglesia, de difusión, relaciones, bueno, como le quieran llamar, es un gran ministerio, porque gracias a eso, a ese ministerio, mucha gente nos está viendo, inclusive, ya les dije, y no es presunción, en otras partes del mundo. Amén. Cada sanidad, liberación y milagro debe guiar a los incrédulos a creer, a recibir a Jesús como su Salvador. Si bien hay quienes dicen que qué parte de la Biblia dice que tienes que recibir a Jesús, pues sí lo dice. El que acepta a Jesús en Juan 1:12 dice: mas el que le recibiere y cree en su nombre, ¿qué? Le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Para ser hecho hijo de Dios tienes que aceptarle o recibirle, es lo mismo. Entonces sí hay fundamentos bíblicos para que los hijos de Dios aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muchos dicen que creen en Jesús. También Satanás cree en Jesús, ¿verdad? Pero no todos aceptan a Jesús. Dice, los demonios creen que Dios es uno y tiemblan ante su presencia. Entonces los demonios también creen en Jesús y no por eso son hijos de Dios. Al creer en Jesús hay que aceptar a Jesús, hacerle una invitación a nuestras vidas. Para aquellos disque apologetas que defienden una fe indefendible, que es la fe babilónica, que dicen que en qué parte de la Biblia dice que debemos aceptar a Jesús. Sí lo dice, y te acabo de dar la cita. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de la mujer con flujo de sangre. En el libro de Marcos capítulo 5, si me acompañas. En el versículo 25 al 34. Quiero que me sigan con sus Biblias para que no digan es que eso es lo que él dice. No.
Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Yo solamente estoy siendo un vocero que he podido confirmar que esto es real. Quizás con esto terminemos el curso de sanidad y milagros, no lo sé, si Dios me da algo más, pero ya están habiendo sanidad y milagros y los vamos a documentar en este canal. Amén. Así es que yo te pido que te inscribas. Vienen otros cursos como la autoridad del cristiano, que tiene que ver con tanto la sanidad y milagros como con la guerra espiritual. Amén. ¿Ok? ¿Marcos qué, perdón? Marcos 5, 25 al 34. El enemigo te va a decir, a mí me lo ha hecho varias veces por medio de diferentes personas. O sea, diferentes espíritus malos. Me han dicho, ¿y tú quién eres? Tú no eres nadie. Efectivamente, yo no. Pero el que mora en mí sí. Y él tiene poder para echarte fuera, Satanás. Amén. Sal ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amado hermano, la fe es tan grande que el simple hecho de tocar las ropas del maestro hizo que esta mujer se sanara. Amén. No era necesario que él volteara y que le impusiera las manos. No era necesario ni siquiera que le dirigiera una mirada. Sabía la mujer que él era Dios. Sabía la mujer que él es Dios. Y la unción que despedía su cuerpo tan poderosa, la presencia de Dios, del mismo Dios, resplandecía. Y él sabía que el simple hecho de tocar, ni siquiera su cuerpo, dice, su manto. Y no es que el manto tenga algo que ver, no, no es el manto, sino es la unción del ser todopoderoso que emanaba de él, que contagiaba la ropa. Vamos a ver también cómo el apóstol Pablo llegó a hacer eso con sus ropas. ¿Verdad? Llevaban prendas, ¿para qué? Para que oraran por ellas, y las prendas se impregnaban, repite conmigo, se impregnaban de esa unción. Y esas ropas sanaban a la gente. Pablo aprendió de Jesús. Nosotros aprendemos de Jesús también. Y la mujer tuvo fe. Dice que desprendió un poder. De modo que el mismo Señor, sin ser tocado en su carne, sintió cómo emanó ese poder. Ese es el poder de Dios, que libera, que sana. ¿Quién dijo el domingo, por ejemplo, voy a hacer este proceso? Nadie. ¿Quién dijo voy a hacer esta liberación? Nadie. Era el poder de Dios que estaba aquí. Y fue el que se manifestó en la hermana. Y dijo, es tiempo de echar fuera todo eso que te ha estorbado. Y te voy a decir algo. Ha estorbado tu salud. Ha estorbado tu economía.
Ha estorbado tu paz. Amén. Ha estorbado tu gozo. Amén. Amén. No es solamente la salud. Y luego viene una respuesta como inmediata. Decía José, después me puse peor. De momento me sentí muy bien. Porque el enemigo no te va a soltar tan fácilmente. El enemigo reclama tu cuerpo como si fuera suyo. Y es cuando hay que tomar la autoridad y decirle, no, no más, tú no perteneces a este lugar. Este cuerpo es de Cristo. Amén. Es ahí cuando ya no el pastor puede hacer nada. Es ahí cuando tú tienes que levantarte en autoridad y decir, basta, Satanás. Amén. Amén. Yo conozco la palabra. Yo fui comprado con sangre. Amén. La sangre preciosa de Jesucristo. Por su llaga he sido sanado. Repítele eso. Amén. Llagas Sus llagas han sido sanadas. Amén. Díselo con fe. Dice la palabra. Que lo que hablemos con nuestra boca y creamos en nuestro corazón. No es hablar por hablar. Es hablar amando lo que decimos. Porque es la palabra de Dios. Creyendo lo que decimos. Sí, Señor. Amén. Esa mujer, cuando se voltearon y dijeron, a ver, la mujer se sintió aludida, ¿verdad? Pero a ella no le importó más que ser sanada. No había nada más importante para ella. Hay una mujer que el otro día nos habló y nos pidió oración. No sé dónde está ahora. Después de 3 meses de flujo constante, fue a la congregación en Tlahualantongo. Oramos por ella, Domi. Y ese mismo momento se le quitó el flujo de sangre. Esto es real. ¿Por qué te digo esto? Porque tú tienes que ver, bueno, él lo dice porque es una teoría. No, no es una teoría, yo lo he comprobado y te estoy dando testimonio. Amén. Dios no pasa de moda, hermano. Dios es eterno. Quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. No tiene un lugar determinado. Por eso le decía, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, ¿no? Yo digo que se debe de adorar en este monte, pero llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Amén. Levanta una piedra y ahí está. En donde esté, donde estés. Hablaba con una persona de los de la luz del mundo y decía, es que tienes que ir al templo a orar todos los días. Le decía yo, todos los días oro y todos los días adoro. Y el templo del Espíritu, dice la palabra, soy yo. Amén. Porque Él está en todas partes. Y Jesús dijo, yo no habito en templos hechos por manos de hombre. Ellos dicen que tienes que ir todos los días al templo. Y le digo, no, porque el templo de Dios no está hecho por manos de hombre. Jesús lo dijo. Eso es ser religioso. Amén. Eso es ser legalista, poner mandamientos de hombre a las personas, cuando en realidad Dios dijo, yo no habito en templos hechos por mano de hombre. Entonces, ¿dónde habita Él? En cada uno de nosotros. Por eso debemos estar limpios. Amén. Porque Dios no puede habitar en un templo todo cochino, todo sucio, lleno de groserías, de maldiciones, de enojo, de celo, de mentira. Por eso es que cada que cometamos un error debemos ir y postrarnos delante de Dios y pedir perdón y limpiar la casa. Limpia mi casa. Amén. Limpia tu casa. Amén. 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 Ahora nos reunimos en templos, claro, porque el Señor mandó que nos congregáramos. Y estamos congregados. Muchos templos, pero una sola iglesia. Amén. Amén. ¿Quién ha tocado mis vestidos?, preguntó el Señor Jesucristo. Sus discípulos le dijeron, ves que toda la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
¿Ves cuántas cientos de personas hay en esta congregación? Es que imagina un momento. Pero solo hay una, o uno, o dos, que han tocado al Maestro. ¿De qué sirve que seamos un montón? Dices, ¿ves toda la multitud que hay? Y dices, ¿quién me ha tocado? Sí, alguien de ustedes puede tocar hoy al Maestro. ¿Sabes cómo? Con tu fe. Amén. Si estaba en medio de un montón de gente, ¿cómo es posible que se diera cuenta que había salido poder de él por el toque de una mujer? Porque esa mujer tuvo fe. Todos los demás no tenían fe, iban acompañando al Maestro, iban caminando con él, iban siguiendo a Jesús, pero no tuvieron fe. Por eso el Señor sintió cuando salió el poder de su cuerpo, porque dijo, alguien me tocó. ¿Cómo dices, Padre, después de todos los que están a tu lado? Es que todos vienen caminando como borregos. Aleluya. Amén. Pero solo una tuvo la fe de decir, quiero tocar el borde de tu manto, Señor. Amén. Porque sé que voy a recibir, Amén. sé que voy a sanar. Amén. Y yo quiero que seas esa mujer tú, Amén. que diga por lo menos el borde de tu manto. ¿Quién quiere ser esa mujer? Amén. Amén. Yo, Todos. yo, pero bueno. Ese hermano quiere ser mujer. Traiga su filetero y lo ayudamos. Bueno, dije más, ¿quién quiere ser como esa mujer? Amén. Amén. Queremos tocar el manto de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. A los que están enfermos hoy les digo, Dios quiere que seas como esa mujer, Amén. que toques el borde de su manto. Amén. Amén. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, quién había tenido esa osadía, quién había tenido esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. 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 Si tú vienes al templo sin fe, no estás agradando a Dios, hermano. Amén. Entonces la mujer, temiendo, tuvo miedo después. ¿Por qué crees que haya tenido miedo? Y temblando. O sea, no nada más fue cualquier temor. Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. No dice creyendo, pensando. No, dice sabiendo. Esa es la fe. La que supera lo que tú crees o lo que tú piensas. Escúchame bien. Esa es la verdadera fe. La que supera lo que tú crees o lo que tú piensas. Y dices, yo sé que soy sano. Amén. ¿Sí o no? Amén. No es lo mismo que diga yo creo que Él es Dios, a que diga yo sé que Él es Dios. Yo pienso que lo puede hacer, no, yo sé que lo va a hacer. Amén. ¿Sí se está entendiendo? Sí, amén. Dice entonces, ¿quién ha tocado? Dice, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él. Inmediatamente, después de saber, repite conmigo, saber lo que el Señor ya había hecho. ¿Qué hizo? Se postró. Se postró. Dio gracias. Lo mismo que hizo Pedro cuando la pesca milagrosa. Había pasado toda la noche sin pescar y el Señor le dijo, echa la red. Señor, toda la noche estuvimos pescando y no hubo nada. ¿Cómo me dices echa la red? ¡Echa la red!
¿Qué hizo Pedro? Echó la red. Obedeció. ¿Qué hizo? Obedeció. Sus ojos habían visto toda la noche que no había nada. Sus ojos físicos habían dicho no hay nada. Su poder natural, sus fuerzas, se habían dado cuenta que no había nada. Amén. Pero el Señor dijo, echa la red, préndele, pon el botón de la fe. Echaron la red, pero se les olvidó pisar el botón que dice ahí, fe, push. Como en el DVD, que dice play, push. Do you understand, my friends? Very well. Okay, very well. Oh, yeah. Ya vamos a aprender inglés. Gloria sea el Señor. Amén. Amén. Yo voy a predicar en inglés. Sergio me va a enseñar. Dice entonces, echa la red. Y echó la red. Y era tan grande la pesca y ya no cabían los peces y tuvieron que llamar a otros para ayudarles a recoger el dinero, hermano, a recibir la salud, hermano. Tuvieron que ayudarle a llevar sus cosas a la casa nueva, hermano. Tuvieron que ayudarle a atender ese negocio, hermano. Amén. Tuvieron que ayudarle a pasar a la gente al templo, hermano. Amén. Tuvieron que abrir otro templo porque ya no cabía. Amén. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Se postró delante del Señor y se arrepintió de sus pecados. Dijo, Señor, tú antes de que yo me arrepintiera, me respondiste, te manifestaste. Yo lo menos que puedo hacer es pedirte perdón por ser un pecador. Y lo mismo hizo esta mujer. Entonces, cuando recibamos esa gracia, ese poder de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Postrarnos y dar gracias. ¿Verdad? Amén. Qué difícil a veces. Les iba a decir, yo pongo los zapatos abajo de mi cama, pero no tengo cama. Pero cuando tenía cama, los ponía abajo de mi cama, ¿sabes para qué? Para por lo menos postrarme, para sacar mis zapatos. Porque a veces somos tan orgullosos que nunca nos postramos. Amén. Y a veces hay que postrarnos delante de Dios. Y qué bueno que fuera cada día, ¿verdad? Decía José, porque cada día amanece y eso ya es un milagro. Están vivos. Sabiendo lo que en ella le dijo toda la verdad, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Amén. Amén. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Ve en paz, queda sana de tu azote. Amén. Jesús nunca le mencionó por qué había sanado, no por qué había sanado. No. Simplemente Tu fe, porque sabía que su fe ya lo había dicho todo, lo había pedido todo, lo había esperado todo y lo había creído todo. Amén. Amén. Jesús sabe eso, porque Jesús sabe que hay en tu corazón. Jesús sabe que no hay ya más riña. Dios no quiere que estés peleando con Él. Dios quiere que creas en Él. Job no peleó con Dios. Job se humilló delante de Dios y aceptó lo que Dios le estaba mandando. Fuera lo que fuera. Aunque en algún momento le dijo, cíñete como un varón valiente. ¿Verdad? Escucha, ¿dónde estabas tú cuando yo construí el mundo? Ella quería ponerse al brinco. Dice, sí, o sea, va a pelear el jarro con su alfarero que lo formó. Pues no, ¿verdad? La palabra griega usada para el poder que fluyó de Jesús hacia esta mujer es dunamis, de donde viene dinamita, por ejemplo.
o dinamismo, poder. Es la raíz de la que deriva nuestra palabra dinamita. Jesús se detuvo y volteó cuando la mujer lo tocó porque él sintió un poder de dinamita fluyendo de su cuerpo. El poder del Espíritu Santo que vino sobre Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán. Es el mismo poder. Recordemos que Jesús es Dios en carne, pero como era Dios en carne, encarnado, tenía que hacer todo lo que nosotros hacemos, porque fue igual a nosotros, o más bien nosotros igual a Él. Él no vino con todo su... Tuvo que ser embestido del poder del Espíritu Santo, tuvo que ser bautizado. Siendo Dios, Él sufrió las mismas penalidades que nosotros sufrimos: frío, hambre, sed. Era un poder real y tangible que era transferido al ser tocado. Yo deseo de verdad que ese poder emane de tu vida también. Dice la palabra que de tu interior correrán ríos de agua viva. Amén. Eso es el poder de Dios corriendo a través de tu vida, corriendo a través de tu ser. Lucas 6:19, amado. Ahora vamos a ver cómo es que me compete a mí esa parte. Ok, tú puedes decir, bueno, sí, eso corría del Señor Jesucristo. Pero si tú eres templo del Espíritu Santo, o sea, del Señor Jesucristo, si Él mora en ti, pues también puede correr a través de ti. Me estoy explicando, ¿verdad? Amén. Dice lo siguiente. ¿Quién me lo lee fuerte? Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Y sanaba a quién? A todos. A todos. Él sanaba a todos, pero a todos los que procuraban tocarle. Pero si dice a todos, pastor, sí, pero a los que procuraban, ¿qué? Tocarle. ¿Quién quiere tocar el manto de Jesús hoy? Amén. No a todos los que estaban nomás paradotes ahí como borregos, como espectadores. A ver, escúchame bien. No es lo mismo estar en una iglesia como un simple espectador que estar como uno de ellos que quería tocarle. Yo quiero que tú desees y anheles tocar el manto del Señor cada día. Amén. Que anheles que Él toque tu vida cada día. Amén. No solamente que estés expectando, no es un show, aunque en muchos lugares sí, la iglesia se ha convertido en un show en muchos lugares. No es el caso aquí. A ver qué pasa hoy, a ver qué Dios hace hoy, a ver cómo se caen estos payasos. Sí, porque muchos se dejan caer. No es lo mismo que caigas por el poder de Dios, ¿verdad? Quien ya lo experimentó, a que te dejes caer. Esa es la diferencia de quien quiere ser un espectador y de que quien quiere tocar el manto del Señor. Amén. Recibiremos poder cuando el Espíritu Santo hubiera venido sobre nosotros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces no solo quiero recibir el poder para ser sanado, quiero recibir el poder para predicarle a mi peor enemigo, si se puede, a mi vecino o vecina, a mi casero, aunque esté bien enchamucado. Sí, todos merecemos perdón. Amén. Todos merecemos la gloria de Dios. Amén. Es que me ha tratado muy mal, porque a él le ha tratado muy mal la vida. Es reflejo de lo que él ha vivido, de lo que ella ha vivido. ¿Qué sabes tú de su cruz? Sí, ¿no sabes la cruz que viene cargando?
A lo mejor podemos ser como ese que le ayudó a Jesús. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es el samaritano? No, el que le ayudó a cargar su cruz. Ahorita Dios nos va a ayudar a recordarlo. Entonces, cuando tú recibes poder del Espíritu Santo, una de las primeras señales, amado hermano, es que tú compartas con otros. Decía Mariana en su testimonio: estoy compartiendo, éramos enemigos, pero ahora le estoy compartiendo el Evangelio. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Amén. De Amén. gracia recibiste, da de gracia. No te quedes con el regalo tú solito, compártelo. Amén. Jesús dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo hubiera venido sobre nosotros. Y entonces le seremos testigos. Por eso damos testimonio. Testimonio viene de ser testigo. Testigo. ¿Ante quién? Ante la sociedad. Que vean lo que Dios hace cuando hay fe. Amén. ¿Sí o no? Amén y amén. Entonces, la palabra usada para poder es exactamente la misma que describe el poder que fluyó de Jesús cuando fue tocado por la mujer. Amén. Los creyentes llenos del Espíritu tienen exactamente el mismo poder que estaba en Jesús. Hermano, Sí. dice acá, cuando salían hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón. Simón. A este obligaron que llevara la cruz. Lo obligaron. Jehová de Sirene, ¿verdad? No, Simón de Sirene. Simón. Simón, ¿qué dije? Simón de Simón. Dijiste Jehová. Perdón, Señor. Bueno, Él nos ayuda en todo, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Simón de Sirene ayudó a Jesús, ¿verdad? Sí, obligado Y a luego, llevar su cruz. y luego José de Arimatea. José de Arimatea, ese es el... José de Arimatea pidió el cuerpo a Pilato. Ajá. Entonces, Para enterrarlo en una tumba. o sea, lo ayudaron en vida y lo ayudaron también muerto a que se colocara como tenía que ser. Ahora, al ministrar sanidad, simplemente liberamos ese poder para que fluya hacia la vida de otros. Y muchos van a decir: ¿y tú quién eres? Yo no, pero el que mora en mí sí. Amén. Amén. Me da risa siempre que el demonio me dice: ¿tú quién eres? Yo. Tú no eres nadie. No, yo no. Yo no soy nadie, pero el que mora en mí hace milagros. El que mora en mí salva. El que mora en mí sana. Amén. El que mora en mí libera. Amén. El que mora en mí predica. Amén. Es eso lo que tú tienes que conservar dentro de ti, la presencia de Dios en tu vida. Amén. Amén. Juan 7:38. Esta cita la di hace rato por medio del Espíritu Santo. Ahora me la pone el Señor. Gracias a Dios. Ok. Juan 7:38. ¿Qué dice, pero? Lémelo fuerte. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, correría ríos de agua viva. ¿Ok? Amén. Entonces, que esos ríos de agua viva son el poder de Dios. Y el Señor dice que van a correr a través de tu vida. Primero van a llegar a tu vida. Después van a traspasar tu vida para llegar a otras vidas. O sea, el poder de Dios va a obrar en tu vida y luego va a obrar a través de tu vida. ¿Me expliqué? Amén. Amén. Primero tiene que obrar en ti. Destapar, como las cañerías. Todo eso que estorba. Limpiar. ¿Verdad? Limpiar. Para que después corran ríos de agua viva a través de ti. Cuando impongas manos, cuando ores por otras personas, cuando prediques a tu vecino, a tu casero, al carnicero, al que sea. De tu interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir el poder de Dios. A través de la fe, la mujer con flujo de sangre había gastado todo su dinero en doctores. Habían sido incapaces de ayudarla. Ahora, fíjate lo que dice. En medio de su desesperada situación, ella oyó acerca de Jesús. ¿Cuándo es el tiempo que tú tienes que ir a la fe y creer en la fe para ser sanado?
cuando ya gastaste mucho dinero en doctores y no te han curado. Amén. Amén. Muchos dicen, son fanáticos, no van a los médicos, solo creen en la oración. No, sí, nosotros sí vamos a los médicos. Somos aleluyas. Pero va a llegar un momento que tu estatura de fe te permita orar antes de ir al médico, y entonces ya no vas a necesitar ir al médico. Amén. Porque la fe es un proceso, yo se los he enseñado. No es de que llegues y ya. Aquí no somos fanáticos. No, si tu fe no te alcanza, ve al médico. Toma medicina. Va a llegar un momento en que digas, ya no voy al médico. Creo. Amén. No es un proceso fácil. Pero hay quien tiene más fe que otros. Amén. Pero van a irla alcanzando. Ezequiel dice, yo traeré sanidad y medicina, abundancia de paz y de verdad. O sea, también la medicina es parte. El Señor usó higos para sanar una herida, escupió y molió tierra para el ciego. O sea, Él usó algunos elementos, porque era gente inconversa a la que estaba sanando, era gente que todavía no tenía la fe necesaria. Entonces la misericordia de Dios alcanza a todos, ¿sí o no? Sí, amén. Entonces, el Señor puede usar higos o saliva con tierra, pero va a llegar un momento que ya no necesites eso. En medio de su desesperada situación, ella oyó acerca de Jesús. La fe entró en su espíritu cuando escuchó sobre los milagros que Jesús había hecho. Romanos 10, 17. ¿Cómo la gente va a adquirir fe si no escucha la palabra de Dios? Por eso es la invitación a que vengas al templo. No solamente que leas en tu casa, porque Dios te puede estar dando una versión de las cosas a ti, pero a través de alguien que ha servido al Señor, que ha sido usado por Dios, puedes recibir una interpretación más correcta o una mucho más amplia de lo que tú estás escuchando. Ella empezó, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la fe viene por escuchar la palabra. No dice por leer, tampoco dice por ver videos. Dice por oír la palabra. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. Yo puedo oír porque la palabra de Dios me dio vida. Hay gente que no oye. Dice la Biblia, tienen oídos y no oyen, ojos tienen y no ven. O oyen pesadamente con sus oídos. ¿Verdad? Entonces la palabra va a ir destapando nuestros oídos espirituales para que oigamos el verdadero mensaje con el verdadero poder que lleva la palabra. Ella empezó a verbalizar su fe cuando audazmente dijo, si tan solo tocare, seré sana. Amén. ¿Qué dijo? Si tan solo Tocare. ahí soltó la palabra a ella. No nada más se quedó así. Habló, usó lo que el Señor Todopoderoso usó para realizar todo lo que existe. Entonces nuestras palabras tienen poder, ¿sí o no? Sí, Pero amén. deben de tener poder para sanar, poder para construir, poder para liberar, no poder para destruir. No poder, no, es que va a estar bien difícil que te sanes, ¿eh? No, ya eso va a ser muy difícil, eso tienes que Ya operarte. está eso perdido. Y si tú crees esas palabras, ¿qué crees? Te vas a ir a operar y a lo mejor ni operado quieres bien. Pero si en lugar de creer esas palabras de mentira, crees las palabras de verdad que dicen, el Señor puede sanarte porque para Él todo es posible, y dices, Amén. yo lo creo, Amén. tú puedes sanar. Amén. Amén. Sin tan solo tocar, seré sana. Entonces ella empezó a actuar sobre su fe. En tanto se abrió paso y tocó la ropa de Jesús. ¿Se quedó paradita? No. Se abrió paso y fue al templo
Porque ahí está Jesús. Amén. Amén. Sí, acabo de decir que está en ti también, ¿ok? Hermano, ¿puedo decir? Sí. Cuando la gente ora por sanidad, oran por ella y no cree, a veces las personas tienen miedo de que no suceda y de que la gente se avergüence. No, ¿qué tal si no me sana? Mejor yo no digo nada, porque ¿qué van a decir de mí? Y te digo algo, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Confiesa tu sanidad. Amén. Amén. Miren, a nosotros como pastores nos pasa, sobre todo en las campañas, ¿no? Cuando hay una campaña de sanidad y pasa gente que humanamente tú dices es bien difícil. Sí. Ya desde ahí te estás bloqueando, porque te estás diciendo que no es posible. Pero si te lo pasan es porque Dios lo está permitiendo y Dios quiere que ores por él. Yo les dije a un niño que estaba malito y no hablaba y rengueaba con su piernita, se le iba su piernita como que no tenía control sobre ella, y el niño me tocó cuando estábamos en la alabanza, en una campaña con 500 mujeres. Yo estaba alabando al Señor y cuando volteé, él me tomó la mano y me la puso en su pierna. Él no podía hablar, pero yo entendí ese lenguaje y yo dije, Dios le está diciendo que yo ore por él. Y yo sé que ese niño está bien de su pierna. Amén. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Amén. Entonces, tú tienes que tener esa fe. Ella empezó a actuar sobre su fe, en tanto se abrió paso y tocó la ropa de Jesús. En ese momento el poder sanador que estaba en Jesús fluyó hacia su cuerpo y fue sanada. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Jesús le echó la responsabilidad de ella como te la va a echar a ti. Tu fe te ha sanado, no yo, tu fe. Porque yo tengo el poder, creas o no creas. Amén. Pero tu fe activa mi poder. Estoy hablando como si fuera Jesús, ¿no? Con todo el respeto que el Señor me merece. Amén. O sea, para que ustedes entiendan esa parte. Jesús puede sanar, Amén. pero tú puedes tener la llave o no tener la llave. Amén. ¿Cuál es la llave? Tu fe te ha sanado. Amén. O sea, porque yo puedo hacer el milagro, pero si tú no tienes fe, pues no te voy a hacer nada. Porque no estás así, no estás logrando nada, porque no crees nada. Pero si tú tienes fe, yo entonces con todo el gusto suelto el poder. ¿Por qué no había despedido poder a todas las personas con las que estaba Jesús? Porque solamente uno encontró la llave y se llama fe. Y el Señor dice que cuando venga hallará fe en la tierra. Cada vez la gente tiene menos fe. Por eso tenemos que regresar a estas predicaciones. Sí, amén. Porque los cristianos ahora nada más se enferman y luego corren al doctor en lugar de venir primero a la fe. Amén. De venir primero al Señor. Amén. Tenemos que volver a la senda antigua. Amén. La misma cristiandad se ha alejado de la Sí, fe. amén. Van como simples espectadores a las iglesias, Gloria a Dios. en lugar de ser parte de todo esto. Hablando audazmente nuestra fe y poniendo nuestra fe en acción, como lo hizo la mujer con el flujo de sangre. Marcos 1:40 al 41 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes sanarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. No dudes, si el Señor quiere que seas sano, Él quiere que seas sano. Amén. Sí, amén. Si tú le dices si quieres, entonces estás dudando de su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él quiere que seas sano. Amén. 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 Para sanar al hombre sordo y mudo, Jesús colocó sus dedos en sus oídos. Marcos 7, del 31 al 35. ¿Tiene qué? Del 31 al 35. Es un resumen. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo. Le rogaron que le pusiera la mano encima.
Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Otra vez volvió a usar el Señor un elemento. ¿Sí? Amén. Escupiendo tocó su lengua. Verso 34. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sé abierto. Entonces tú puedes destapar un oído si le hablas de esa manera. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Jesús usualmente ponía sus manos sobre el área que necesitaba sanidad. El apóstol Pablo impuso manos sobre los enfermos y sanaron. Hechos 19, y con esto termino. Dice capítulo 19, verso 1. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de... Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dices. 19:1 o 11, a ver. No, 19:1 dice. A ver si nos empiezan a hablar. A ver, ves, 11, ¿verdad? 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, ¿quién hace los milagros? Dios. Dios. Entonces, mira, hermano, nunca exaltes a un pastor por un milagro, No. porque se la puede creer y le vas a hacer mucho daño. Dios es el que hace los milagros. Amén. Amén. Exalta al Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede ser un hermano, el más sencillito de la congregación, pero si Dios quiere usarlo en sanidad, lo va a usar en sanidad. Amén. Entonces, tú agradece a Dios el privilegio de ser usado en esa área. Amén. ¿Por qué te estoy dando estos cursos? Porque todos podemos ser usados en esa área. Amén. Dios necesita obreros. Dios necesita un evangelio de poder, dunamis. No un evangelio de expectación, de simulación, de simonismo. No. ¿Quieres dinero? Ponte a trabajar. Amén. ¿Quieres poder? Ven a Cristo. Amén. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El evangelio de milagros, de sanidades, de liberación. Eso es lo que Él enseñó.